Me presento, mi nombre es Danilo Chan. Soy estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, de la carrera de Psicopedagogía. Con este trastorno del lenguaje receptivo tienen dificultad para comprender las palabras y conectarse con ideas. Por eso a veces no entienden el significado de lo que dicen los demás. Esto puede dificultar relacionarse con otras personas, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, y puede causar que se aíslen socialmente. También vamos a hablar sobre las causas del trastorno del lenguaje receptivo, tanto factores genéticos, neurológicos, ambientales, sociales y emocionales. Bueno, el factor genético puede jugar un papel importante en el desarrollo del trastorno del lenguaje receptivo. Algunos estudios han encontrado que hay una predisposición genética a tener dificultades en la comprensión del lenguaje. Esto significa que ciertos genes pueden influir en cómo el cerebro procesa, comprende el lenguaje hablado. Factores neurológicos se refieren a problemas en el desarrollo o funcionamiento del cerebro que pueden afectar la comprensión del lenguaje. Por ejemplo, estos factores incluyen daño cerebral, como el trastorno del desarrollo del cerebro, como trastornos del espectro autista y trastornos neurológicos como la epilepsia. También vamos a hablar sobre los factores ambientales. Bueno, se refieren a las experiencias y condiciones del entorno en que crece una persona, por ejemplo, la exposición limitada al lenguaje durante la infancia, la falta de estimulación verbal o vivir en un entorno de poco acceso al lenguaje pueden contribuir al desarrollo del trastorno del lenguaje receptivo. También factores sociales y emocionales. Los factores sociales y emocionales también pueden tener un impacto en el desarrollo del trastorno del lenguaje receptivo, por ejemplo, la falta de interacciones sociales significativas o la presencia de situaciones estresantes o traumáticas que pueden afectar la capacidad de una persona para comprender el lenguaje hablado. Bueno, en este caso los síntomas serían dificultad para seguir instrucciones verbales. Bueno, pueden tener dificultades para procesar y seguir instrucciones verbales dadas en diferentes contextos. Por ejemplo, un niño con este trastorno podría tener problemas para seguir una instrucción como pon el libro en la mesa o luego trae la silla, ya que resultaría complicado recordar y ejecutar la secuencia de acciones requeridas. Bueno, el segundo punto sería problemas para entender el significado de palabras y frases. Bueno, pueden tener dificultades para comprender el significado de ciertas palabras o frases, lo que se les dificulta la interpretación precisa de la información comunicada. Bueno, por ejemplo, sería un individuo con este trastorno, o la persona con el trastorno podría tener problemas para entender términos abstractos como justicia o expresiones idiomáticas como echar una mano. Como tercer punto, dificultades para responder a preguntas o participar en conversaciones. Bueno, la incapacidad para comprender plenamente las preguntas formuladas o participar de manera efectiva en conversaciones puede ser un desafío para las personas con este trastorno del lenguaje receptivo. Por ejemplo, un adolescente con este trastorno podría tener dificultades para responder a preguntas abiertas en clase o para mantener una conversación fluida con sus compañeros. Bueno, como cuarto punto, pobre comprensión de conceptos espaciales o temporales. Bueno, la dificultad para comprender conceptos espaciales como arriba, abajo, dentro o afuera, o temporales como antes, después, ayer, mañana, puede ser un aspecto del trastorno del lenguaje receptivo. Podría ser como un ejemplo. Un niño con este trastorno podría confundirse al seguir direcciones que implican orientación espacial o al comprender la secuencia temporal de eventos. Como quinto punto serían dificultades para recordar la información presentada oralmente. Bueno, en este caso pueden examinar problemas para retener y recordar la información que se presenta de forma oral. Por ejemplo, un adulto con este trastorno
podría tener dificultades para recordar detalles importantes de una conversación que han tenido recientemente o con las instrucciones proporcionadas por su supervisor de trabajo. Bueno, también vamos a hablar sobre las estrategias del trastorno del lenguaje receptivo. Bueno, una estrategia sería usar un lenguaje claro y sencillo, evitando términos complicados o frases ambiguas que ayuden a reducir la carga cognitiva y hacer que la información sea más accesible. Como segunda estrategia sería proporcionar apoyo visual, como el uso de imágenes, gráficos, gestos y objetos concretos que pueden mejorar la comprensión y la retención de información. Como tercera estrategia sería repetir y resumir la información importante. Bueno, la repetición y el resumen son estrategias efectivas que refuerzan la información clave y facilita la comprensión. Como quinto punto sería el tratamiento para padres y maestros. Bueno, este tratamiento para padres y maestros proporciona herramientas y estrategias para fomentar un ambiente de apoyo y comprensión para las personas con este trastorno. Bueno, un ejemplo sería que los padres y maestros utilicen técnicas específicas para mejorar la comunicación con un niño con trastorno del lenguaje receptivo, como dar instrucciones claras y simples. Según estudios, aproximadamente el 7% de los niños en edad escolar presentan algún tipo de trastornos del lenguaje y de ellos alrededor de un 50% tienen dificultades específicas en la comprensión del lenguaje. Bueno, y por último vamos a hablar sobre los mitos y verdades sobre el trastorno del lenguaje receptivo. Bueno, como mito, el trastorno del lenguaje receptivo es causado por la falta de inteligencia o esfuerzo. Como verdad, el trastorno del lenguaje receptivo no está relacionado con la inteligencia y es una condición neurobiológica real. Bueno, otro mito. Los niños con trastorno del lenguaje receptivo superan automáticamente sus dificultades con el tiempo. Bueno, como verdad, si bien algunos niños pueden mejorar con la edad, otros pueden necesitar intervención y apoyo continuo. Como mito, el trastorno del lenguaje receptivo solo afecta el lenguaje hablado. Como verdad, el trastorno del lenguaje receptivo puede afectar tanto el lenguaje hablado como el escrito, así como la comprensión del lenguaje en general. Como último mito, bueno, en sí, todos los niños con el trastorno del lenguaje receptivo tienen las mismas dificultades y necesidades. Bueno, como verdad, el trastorno del lenguaje receptivo puede manifestarse de diversas maneras y cada individuo puede tener necesidades únicas de apoyo y tratamiento. Bueno, para más información les dejo el código QR que está aquí abajo para que se puedan informar más sobre el tema.